Hey, ¿qué más pues? Bienvenidos a Café, el podcast de la Vaivén allí. ¿Cómo vas? Juanfe, muy bien, bienvenidos a todos los que nos están escuchando. Hoy vamos a conversar acerca de la mano de obra para la recolección que sea suficiente y calificada. Este es un tema que en todas las cosechas es el mismo problema. Siempre que estamos en zona cafetera y estamos en plena producción, todos los caficultores están a la expectativa de dónde van a conseguir los recolectores, dicen que el café se está cayendo y precisamente eso es lo que vamos a conversar hoy. Juanfe, empecemos por un recuento histórico de qué es lo que ha venido sucediendo con el tema de la mano de obra, pero antes los quiero invitar a que se suscriban al canal de YouTube si nos están viendo o que se suscriban a Spotify, Apple Podcast o Amazon Music si nos están escuchando. Resulta que este problema no es nuevo. En los libros que he podido investigar, hasta Simón Bolívar, cuando tuvo su etapa de productor de café, se quejaba de la falta de mano de obra, de que los recolectores no eran juiciosos en la recolección o que simplemente se aburrían y se iban o que había especulación en el precio de la recolección. Ha sido desde hace 200 años un problema reiterativo que han tenido los productores de café, que cuando llega la cosecha no se tiene un sistema organizado, no se tiene un sistema bien establecido para la recolección del café. Y eso durante todo el tiempo que se ha producido café en Colombia ha sido la misma dinámica. En cada época se tiene la misma queja en el tiempo de recolección. Juanfe, ahorita que vemos este empalme generacional cada vez más potente, cada vez más personas están recibiendo las fincas y lo hemos conversado en episodios del podcast anteriormente, ¿qué podríamos empezar a decirle a estas personas que están asumiendo la administración de las fincas? ¿Qué podrían estar haciendo, no sé si en conjunto o de manera individual, para mejorar esta problemática? Bueno, lo interesante de este tema es que ni el gobierno, ni la federación, ni nadie más que los caficultores van a poder resolver el problema. Porque también en la literatura que he podido revisar, siempre se está esperando que alguien solucione el problema. Pero el problema lo tienen que solucionar los mismos caficultores. Porque ellos saben cuál es su problemática, saben cuáles son esos elementos que tienen que resolver y que pueden tomar soluciones de otras industrias. Mirar cómo otras industrias que necesitan mano de obra calificada para esa tarea y en una cantidad muy alta han solucionado ese problema y son sostenibles y no tienen esa especulación y esa incertidumbre de que no van a poder recolectar su cosecha porque no hay mano de obra para hacerlo. Juanfe, y muy pocas personas saben que tú antes de trabajar en el sector café trabajaste en el sector avícola y buenas prácticas que se manejan en el sector avícola de hace 17 tal vez años que trabajaste allá, ¿qué se podría rescatar y qué podríamos traer al sector cafetero? Bueno, uno de los elementos que tienen que tener los cafeteros muy claros cuando se sienten a pensar en el problema, porque yo creo que ese es otro elemento que falta, que siempre está ahí la misma problemática, pero no se ha sentado el sector a diseñar unas soluciones conjuntas que le puedan servir a la mayor cantidad de caficultores. Cuando se sienten a pensar, lo que tienen que revisar es cómo han solucionado este problema en otras industrias. Y en la industria avícola, que se necesita muchas personas que hagan la extracción de las aves de los galpones, porque son galpones que pueden tener 150.000 aves, entonces se necesita una cuadrilla literal para sacar esas aves de allá. La solución que encontraron las empresas avícolas fue crear una cooperativa específicamente para contratar a ese personal donde le aseguran todo, le aseguran su salario mínimo, todas las prestaciones sociales, tienen la capacidad logística para transportar esas cuadrillas a las granjas que se necesita el servicio de extracción de las aves y se tiene todo un modelo donde esa cooperativa tiene personas expertas en logística, en contratación, tienen las bases de datos de personas con experiencia en ese rubro
y simplemente las empresas avícolas lo que tienen que hacer es cuando tienen que sacar las aves de una granja particular, llaman y hacen una programación donde cada empresa cuadra con la cooperativa para hacer la tarea de manera organizada y simplemente la factura la pasa la cooperativa a las empresas avícolas y ya se acabó el problema y se hace de manera muy organizada. Algo muy parecido podrían hacer los caficultores, donde se tenga una gran empresa de prestación de ese servicio, donde esa empresa se encargue de contratar, de cuadrar la logística, de cuadrar el alojamiento, de cuadrar el transporte y así generar una mejor dinámica de la recolección en el país. Y me parece muy interesante poder tomar estos modelos que ya funcionan en otros sectores y que no son nuevos en otros sectores y adaptarlos al sector cafetero. Claro, con las singularidades que tiene el café y con todo lo que tuviese que ponerse elementos adicionales para que pueda funcionar para los caficultores y pueda también funcionar para los recolectores y realmente poder hacer el proceso de manera rápida, que es lo que se necesita cuando estamos en cosecha. ¿Qué otro elemento, Juanfe, le agregarías tú a estas personas que yo siento que tú lo mencionabas hace rato, el tema de sentarse a pensar, revisar la estrategia, revisar la estructura, que se pueda tener un modelo de negocios como este, pero uno podría pensar que quienes inicien esta ola de empezar a pensar cómo replantear esta parte del negocio, ¿qué otro consejo le podríamos dar? Bueno, si se empiezan a enfocar en el problema, con toda seguridad van a empezar a salir muchas soluciones que individualmente no hubieran podido llegar. Por ejemplo, un análisis estadístico de la cosecha en todo el país, donde esta empresa sepa en qué lugares se está dando la cosecha y donde tienen que estar prestando el servicio. También elementos logísticos donde puedan ver tiempos y movimientos dentro de los caficultores o de las fincas que requieran el servicio, de cómo moverse de manera adecuada para que ese punto óptimo de madurez de las fincas no se vaya a pasar y los recolectores estén ahí a tiempo para hacer la recolección. Otro tema que se solucionaría, que es un gran dolor de cabeza en cosecha, es la especulación con el precio de la recolección. Esta empresa manejaría un precio que es el precio estándar de la recolección y ya no se tendría la necesidad de estar en la plaza o estar recogiendo gente y ofreciéndoles mucho más dinero por la recolección, y esto evitaría que los precios de la recolección se aumenten de manera exagerada y así controlar los costos, porque hay que tener en cuenta que el costo de la recolección es el mayor costo que tiene la caficultura, y si queremos ser rentables pues tenemos que ser eficientes en ese costo, y un modelo de negocio como este solucionaría gran parte de esa especulación que se da en el precio del café recolectado. Entonces son un montón de elementos que se podrían solucionar, que va a llevar tiempo, que va a ser difícil, pero que definitivamente la caficultura de los países productores como Colombia, como Guatemala, como Perú, como Ecuador, que la mayoría tienen esos problemas, tienen que empezar a solucionar. Y es que un tema que impacte directamente la utilidad de las empresas, pues vale la pena parar y hacer ese alto en el camino para empezar a repensar las cosas. Esperamos que este capítulo les sirva para elevar sus habilidades y acelerar los resultados de su negocio de café. Recuerden pasar la voz, que si no son ustedes, son amigos o familiares quienes necesitan escuchar esta información que a diario compartimos aquí en Café, el podcast de La Vibe. Comenten si les pareció interesante el capítulo, déjenos sus preguntas, sus comentarios, suscríbanse en todas las redes sociales, ahí estamos muy pendientes para conversar con ustedes, y bueno, les deseamos un excelente día y por supuesto muy felices cafés. Chao.